Armando, Jennifer Camargo, Isbeden Ruiz y mi persona, Roxana Montes. Bueno, lo vamos a dejar con Isbeden Ruiz, que es la persona que nos va a explicar sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias, el orden y cómo se soluciona. Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué son? Son ecuaciones que contienen derivadas de funciones que dependen de una sola variable independiente. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de ecuación. ¿Por qué decimos que son ecuaciones diferenciales? Porque en ellas hay presencia de derivadas. ¿Por qué decimos que son ecuaciones diferenciales ordinarias? Porque este tipo de ecuación depende de una sola variable independiente. Aquí en esta ecuación vemos que la función es y su variable es x. La derivada de la función y depende de la variable x. Bueno, ahora les hablaremos sobre el orden de este tipo de ecuación. El orden de las ecuaciones se determina por la derivada de mayor orden de la ecuación. En este mismo ejemplo observamos que es una ecuación de segunda derivada. Por lo tanto, esta es una ecuación de segundo orden. Aquí podemos ver otro ejemplo, que su mayor derivada es 3. Por lo tanto, nos damos cuenta que esta es una ecuación de tercer orden. Bueno, la solución. ¿Cómo solucionamos una ecuación diferencial ordinaria? La solución de este tipo de ecuación es aquella función que al ser reemplazada en la variable dependiente satisface la ecuación. Bueno, ahora mi compañera Jennifer Camargo les va a explicar sobre la clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En las ecuaciones diferenciales ordinarias encontramos su clasificación, lineales y no lineales. ¿Cuándo una ecuación es lineal? Es lineal cuando la variable está en la forma más simple. Lineal si todos sus términos son lineales con respecto a la variable dependiente y sus derivadas. En caso contrario, es no lineal. Aquí tenemos un ejemplo claro de la lineal. No tenemos ni una variable ni un coeficiente que nos afecte en la ecuación. Es la forma más simple. En la clasificación encontramos un orden. El primer orden, el segundo orden y el tercer orden, que se representan con primas. Aquí vemos esto. Aquí tenemos una ecuación en la cual nos explica la forma de lineal, la clasificación lineal. Vemos esta que ninguno de estos afecta a la ecuación. En esta vemos que el 3 no afecta ni a la y ni a la x porque es el valor real que tiene la ecuación, pero sigue siendo lineal. El coeficiente es el valor real que se multiplica por la función. Igual aquí. Vemos que no afecta en nada a la ecuación y este es su resultado, por lo tanto esta ecuación es lineal. ¿Cuándo no es lineal la ecuación? Aquí tenemos un ejemplo cuando no es lineal, porque empezamos porque no tenemos un coeficiente y no afecta en nada a la ecuación ni mucho menos. Encontramos el logaritmo. No es lineal porque es como si dijéramos logaritmo de la función que teníamos acá, x. Tendríamos que resolver la ecuación. Entonces esta es una función no lineal. Aquí vemos un ejemplo no lineal. No lineal porque no puede estar la variable dependiente del exponente, es decir, la y no puede estar de exponente de la misma variable del mismo coeficiente. Igual aquí, 2 de x sobre y. La y no puede ser un coeficiente porque no puede ser un exponente porque es la variable dependiente. Las ecuaciones diferenciales ordinarias también se clasifican en homogéneas y no homogéneas. ¿Cuándo son homogéneas? Cuando no contienen términos que dependen únicamente de su variable independiente. Aquí observamos un ejemplo de una ecuación diferencial homogénea. Nos damos cuenta que su variable
m y su variable independiente es t. ¿Por qué es homogéneo? Porque sus términos no solamente dependen de t. Aquí nos damos cuenta que este término depende tanto de su variable dependiente como independiente. Las no homogéneas es todo lo contrario, son las que contienen términos que dependen únicamente de su variable independiente. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de ecuación. Y observamos que su término solo depende de su variable independiente, que en este caso ahora es le vamos y. a dar solución a la siguiente ecuación. Y', que también se puede representar de la siguiente manera como dy de x es igual a 3x por y más 4 al cuadrado. El de x lo vamos a pasar acá. Entonces nos quedaría así. dy es igual a 3x por y más 4 le da al cuadrado por dx. Ahora vamos a hacer la separación de variables. Entonces, dy sobre y más 4 elevado al cuadrado es igual a 3x por dx. Ahora vamos a integrar. Nos queda de la siguiente manera, que es igual a integral de 3x por dx. Esto que está aquí lo vamos a organizar y nos quedaría así. Que es igual, aquí ya comenzamos a integrar y nos queda así, 3x a la 2 sobre 2 más la constante de integración. ¿Por qué el exponente este nos queda negativo? Porque lo cambiamos de lugar. Ahora, para solucionar esto vamos a utilizar la siguiente propiedad. Para eso vamos a utilizar el método de sustitución. Entonces nos queda así. Y más 4 elevado a la menos 1 sobre menos 1 es igual a 3x a la 2 sobre 2 más la constante de integración. ¿Por qué menos 1? Porque vemos que el signo tenemos un menos 2 como exponente, entonces al sumarle 1 nos queda menos 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este menos 1 acá arriba y nos queda así. Menos 1 sobre y más 4, que es igual a 3x a la 2 sobre 2 más la constante de integración. Ahora hacemos lo siguiente. Aquí le vamos a colocar un 1 para poder multiplicar de manera cruzada. Y nos queda así. Menos 1 sobre y más 4 es igual a 3x a la 2 más 2c sobre el mismo denominador. Entonces, cuando una constante de integración es multiplicada por la misma, queda la misma constante de integración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esto y nos queda así. Menos 1 por menos 2 nos da menos 2. Menos 2 es igual a y más 4 por 3x a la 2 más la constante de integración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a despejar este término. Entonces, que este término que está acá va a pasar acá a multiplicar. Y nos queda así. Menos 2 sobre 3x a la 2 más c es igual a y más 4. ¿Qué vamos a hacer? Queremos despejar a y. Queremos despejar a la variable y. Entonces, ahora nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacer así. Menos 2 sobre 3x a la 2 más c es igual menos el más 4 pasa a ser negativo porque lo cambiamos de lugar. Entonces nos queda menos 4 es igual a y. ¿Qué queremos ahora? Vamos a colocar esta ecuación de manera explícita. Entonces nos quedaría así. Y es igual a menos 2 sobre 3x a la 2 más c es menos 4.
Ya tenemos la solución de la siguiente ecuación por variables separadas. Bueno, muchísimas gracias. Aquí les estuvimos explicando todo sobre ecuación diferencial ordinaria. Segundo semestre de negocios internacionales, Uniguay.